Contenido especial de música YPF Service Club. La música nos mueve, te lo digo, a las 7 menos 10 de la tarde cuando hablamos con Tamara y Yael Tenenbaum. Señoras y señores. Bueno, los años 20, pero no estos, sino los de 1900. Los de hace 100 años. Claro. Sí, los hace 100 años. Bueno, siempre recordemos que todas las representaciones que nosotros tenemos sobre los locos años 20, sobre todo tienen que ver con los Estados Unidos, ¿no? Dicho lo cual, también podemos ver ecos de eso en Europa y también pensemos que nuestras élites miraban a Europa y Estados Unidos de cualquier modo, con lo cual digamos que hay algo de la cultura que ya en ese momento estaba globalizado en ese sentido, con lo cual, aunque sean fenómenos que suceden en Estados Unidos, nuestras élites estaban mamando de lo que estaba pasando en el primer mundo, igual que lo hacen ahora, ¿no? La música que se pone de moda ahí, 15 minutos después se va a poner de moda aquí. Sí, tal vez acá es más popular ahora lo que llega porque es más fácil recibirlo. Y sí, ahora puede ser un poco más rápido. Sí. Pero digamos que por más que los locos años 20 sean una caracterización de la historia de los Estados Unidos, tuvo un impacto en todo el resto del mundo. También entendamos que obviamente esa es una caracterización que se hace a posteriori, teniendo en cuenta que estábamos en un periodo de entreguerras, cosa que en ese momento no lo podían saber porque no sabían que venía una guerra después. Bueno, pero habían terminado una hacia nada, un año. Exactamente, habían terminado una guerra hacia nada. Claro. Lo que ellos no sabían es que después venía, antes de la guerra, venía en realidad lo que terminó con los locos años 20, que fue el crack de la bolsa en el 29, la crisis, la Gran Depresión de los años 30. Pero retrospectivamente entonces pueden decir que los años 20 fueron un momento muy feliz y de mucha apertura sexual también. Y eso también me parece igual interesante para que lo pensemos porque obviamente la apertura sexual de los años 20 la vivió poca gente, ¿no? Del mismo modo que cuando yo te digo los 60 y vos pensás en tu abuela y decís... Mi abuela no era hippie. Sí. Mi abuela y no sé tomaba si se la pasaba como, no claro, fumaba, exacto, claro. ¿no? Eso nos pasa... También en todas estas caracterizaciones, cuando hablamos de los locos años 20 y quién vivió esa apertura sexual, siempre estamos hablando de ciertas vanguardias culturales. Pero hay algo que igual vale la pena pensar para mí, que es la cuestión del baile. Eso es bastante interesante. Digamos que en los años 20, pensemos en cómo impactó en la vida sexoafectiva el hecho de que se inventara lo que hoy conocemos como ir a bailar, ¿no? Antes de eso estaban las fiestas privadas, las fiestas que organizaban los reyes, los nobles y por supuesto los bailes familiares, ese tipo de cosas, pero la idea del boliche, digamos, del lugar en el que la gente paga una entrada para ir a bailar, es algo que se vuelve popular en los años 20. Porque antes era el salón de una casa. Claro, y era una fiesta a la que te invitaban por una cuestión de estatus. Pensemos entonces que eso también habla de una transición, que pasamos de los estatutos, digamos, políticos a los estatutos económicos. Si vos pagas la entrada, entras. ¿Sí? Perfecto. No tenés que ser noble. Antes tenías que tener cierto estatus para que te inviten a ciertos lugares y te invitaban a las fiestas de tu estatus. Esto va a implicar otra cosa que es un proceso que vamos a ver a lo largo del siglo XX en general y que vayamos recordando para todas nuestras entregas, que es que cada vez hay más mezcla social. Porque en el boliche, obviamente, nunca en un boliche se mezclaron gente pobre con gente rica. Eso no pasó ni va a pasar jamás. Pero gente de clase media, con media alta, con clase alta, digamos, empezó a aparecer una mezcla social un poquito más fuerte. Y eso implica también que en el mercado sexoafectivo empiecen a circular personas que tienen ciertas diferencias, ¿no? Que entonces una chica las de clase historias media, de amor, de literatura, de cine salían de ahí también. Exactamente. La chica pobre con el chico millonario. Exactamente, pero digamos que ahora aparecen nuevos lugares de encuentro para esas personas. Digamos que en otras, si vos tenías una novela de otra época o si vos querías hacer una ficción de otra época, bueno, para que alguien se enamorara de una chica muy pobre tenía que ser una empleada. Sí. La mucama, claro. Acá la podía conocer en un baile. Claro. Eso ya cambia, no sé si todo, pero cambia bastante. Piensen que la última vez hablamos de estas chicas que trabajan en las tiendas, que eran esta nueva clase social de chicas que andan solas. Bueno, estas chicas ahora además van a bailar. Y además de todo eso, estoy pensando, es la primera vez que se recorta el vestido por arriba de las rodillas con el charleston. Bueno, el tema de la moda es bastante interesante. Sí, no solamente se recortan los vestidos, sino que pasa lo más celebrado o lo más conocido, es que se termina el corsé, ¿no? Eso es como la silueta de la flapper, ¿no? Que la flapper es el paradigma de la chica de los años 20. Es una silueta que no tiene nada que ver con la silueta del corsé, que es la cintura finita, las caderas y las tetas, digamos, sino que es una silueta mucho más recta. Total. Que es algo que, si se fijan, de ahí en adelante vivimos como una alternancia en la que se ponen de moda las curvas o se pone de moda algo más andrógino, ¿no? Acá empezamos a escuchar esta palabra que es la androginia y esto también me parece interesante para pensar. Cuando empieza a volverse sensual una chica que se parece un poco más a un varón, ¿no? Eso es interesante, ¿no? La sensualidad ya no pensada solamente como un juego de contrastes, sino que a partir de esta época podemos empezar a pensar que en distintas décadas se puso de moda más subrayar la femineidad o más una femineidad que era sensual en su
borde con otra cosa. Y en su no mostrar como más la intriga de las curvas, todo lo que antes por ahí se podía resaltar. Claro, ahora es interesante porque se muestra un poco más de piel, porque estas chicas eran jugadas, por ahí mostraban la rodilla, Hombro. hombro, rodillita, codo, bueno, jugadas en una escala, ¿no? Igual, perdón, pero los vestidos de los bailes sí eran jugados. Pensamos que veníamos de Cayo Miriñaque. Por eso, Es un mostraban montón. piel, pero como decía Casculi, no mostraban tanto la curva, ¿no? La cosa... Y de pelo corto. El pelo corto. Por eso, la masculinidad empieza a aparecer como modelo de belleza femenina. En muchos sentidos también. Estas flappers, que esa era la palabra que se usaba, es una palabra que le busqué la etimología y es muy difícil encontrarla, pero las dos opciones son o que significa chica jovencita, porque esta es otra. Estas chicas parecían más jóvenes. La idea era parecer una muchachita. Eso también es algo que empieza a aparecer como ideal de belleza que no estuvo siempre. La idea de que una chica es más bella cuando parece más joven. No es algo que hayamos visto siempre. Pero se casaban a los 14. Bueno, claro, y se morían muy jóvenes también, digamos que eso pasa. Pero no es un ideal sexual de todas las épocas ni de todos los lugares. Pensemos que cuando después vamos a las bellezas del cine italiano, por ejemplo, Sofía Loren nunca pareció una pibita, nunca fue ese su rol y en cambio sí lo era Twiggy, ¿no? Como que ahí tuvimos una fluctuación en cuando parecer una pibita es visto como algo sensual. En los varones al revés, ¿no? El pibito no resulta tan atractivo, por lo menos para todo el mundo. Por lo Sí, menos para todo las el mundo. adolescentes sí, pero para Sí. la mujer adulta no. Eso es bastante interesante también. Yo creo que ahí también podemos seguir una fluctuación en distintas épocas en las cuales el muchachito estaba más de moda, pero debo decir que para mí, en términos de los varones, el muchachito es un ideal que tiene que ver con el mundo gay, más bien. No es un ideal que haya circulado Oblap tanto es un en el ícono mundo de los heterosexual. osos. Es un bear, claro. Sí, Me imagino que recibís mucha Fue demanda. nominado, con nominado. De Caro ganaron el Oso del Año. No ganamos. Tuvimos una lista. No, lo ganaron. Pues lo ganamos. Ganaron. Lo ganamos. Así que- Pero dale. Pero bueno, digamos que con esta cuestión, por un lado, del baile y de este cambio en estas mujeres que además hacían cosas de varón, como por ejemplo fumar, empieza a aparecer la mujer que fuma en público, ¿no? Eso no era algo que necesariamente se viera antes, que bebe, que se muestra como una mujer que hace las mismas cosas que hacen los varones. Tenemos obviamente una pequeña liberación sexual de la que participaron muy pocas mujeres. También un progreso real de las mujeres en esta época. Se amplían bastante los derechos del voto en muchos lugares del mundo. Bueno, de hecho hoy se cumplen 70 años acá en Argentina del voto femenino. Claro, pero nuestro voto fue femenino vino después, claro. Pues claro, 70 años. 70 años. 30 no años 100. después de eso. Exacto, pero los derechos del voto se aumentaron bastante en distintos lugares del mundo en los años 20. Hubo un progreso real y también pensemos que veníamos de una guerra en la cual, como suele pasar en las guerras, las mujeres ingresan al mundo laboral a ocupar los espacios que los varones dejan vacantes. Todo esto se va a terminar cuando venga la Gran Depresión y entonces haya poco trabajo y los varones tengan que ser los únicos que tienen trabajo porque las mujeres no lo tienen y después viene la guerra de vuelta. Digamos, todo esto va a ser mucho más complicado. Pero si miramos las películas de esa época podemos sentir esta sensación de libertad total que además convivía, por un lado, con bienestar económico. Eso también les recomiendo que lo tengamos en cuenta para todo nuestro recorrido del siglo XX. En general, la liberación sexual y el bienestar económico coinciden en las épocas. Si cuando hay plata, la gente se puede divertir. Eso tenemos que pensar. Cuando estamos tranquilos, Exacto. en lo urgente, podemos pasarlo bien. Exactamente. Y la otra cosa que pasa, que también es interesante, es que estos son los locos años 20, son los años de la prohibición en Estados Unidos, igual. Y entonces ahí pensemos en otra relación que ahí nos trae para mí a la cuestión de nuestros años 20, que es la relación entre la clandestinidad y la diversión. El alcohol era clandestino en los Estados Unidos hasta 1933 termina la prohibición. O sea, durante todos estos años 20, donde la gente salía, o sea, pensemos en esto, se ponen de moda los locales de baile, empieza incluso a aparecer la música amplificada, empieza a aparecer la idea de quedarse a bailar toda la noche y el alcohol era ilegal. Claro, hay que ver el nivel de prohibición, ¿no? Porque cuando vienen dictaduras ya no hay lugar ni para la diversión. Para nada. No, claro, Pero claro. cuando la prohibición es el alcohol. Claro, acá le encontraban la vuelta. Como saben, estaban los speakeasy, por un lado, y también estaban los bares que no eran speakeasy, pero donde la gente se llevaba su petaquita escondidas Claro. y se bailaba toda la noche, cada uno con lo suyo a escondidas. No es que no se bebía, por supuesto que sí se bebía. Pero está bueno esto que dice aquí mi amigo Sebastián, que es que cuando hay una prohibición suficientemente laxa como para que la puedas puentear, tiene el gustito de la clandestinidad. Claro, eso tenían que ver también las historias de amor, que hoy es más difícil encontrar, ¿no? Obvio. Porque hoy, ¿qué te prohíbe enamorarte de otra persona? Es muy difícil. No, hoy ya Que haya no hay. Montescos y Capuletos, es muy difícil. No, ya no existe más y el amor entre clases sociales, digamos, es perfectamente legal. En cualquier caso es tu propia Claro. neurosis o tu propia amiga de tu familia lo que te impide. Esta semana vino Mora quererlo. Godoy, lo vamos a contar porque lo dijo ella,
que tienen novio, pero al principio le parecía raro porque el novio iba al Newman cuando era chico y ella es de otro palo. Pero era un tema de ella. Es un tema de uno, claro. Ahí lo que hay que aceptar es que es un tema de uno. Ya no le podés echar la culpa a la sociedad, lo cual es terrible, porque echarle la culpa a la sociedad es nuestro Mucho mejor, o a los padres, ¿no? Pero estamos cada vez más divididos. Cada También vez estamos somos más grupos divididos. cada vez más endogámicos. Pero sin obligación, digamos, sin que te lo ponga nadie. Eso es lo raro, ¿no? Bueno, eso es interesante igual como diagnóstico, porque históricamente yo creo que no se verifica lo que vos decís. Desde digamos, el siglo XX para acá, el recorrido que venimos haciendo es justamente este que yo les decía, de que las clases sociales se mezclan cada vez más. Antes se mezclaban menos, realmente. No, estoy seguro que inclusive a principios de este siglo se mezclaba más todavía. No, se mezclaban mucho menos, porque realmente no había ni siquiera la posibilidad de cruzarse en un bar, en un restaurante. Todos estos lugares son nuevos. No existía ni la posibilidad de cruzarse en No, una ahora está institución. complicado igual, ¿eh? Ahora está complicado. Con la brecha Ahora económica sí, es complicado eso. Exacto, la brecha económica es lo que nosotros conocemos, Ahora, pero la digamos educación que pública, no, por claro. supuesto, eso en Con la la Argentina uno lo desaparición, puede ver de ese lugar, no, en los servicios públicos, claro, tal cual. existe, pero que bueno. se fuga la clase media de los servicios públicos, eso lo recontra podemos ver. Teóricamente, a lo largo del siglo XX, lo que vemos es la gente cada vez más mezclada y de hecho los datos, por ejemplo, de matrimonio, te muestran que cada vez más gente se casa teóricamente con gente distinta. Aunque en algún momento, y esto es interesante porque tiene que ver con lo que vos decías, hace 20 o 30 años parece que ese dato empezó a cambiar, porque cuando las mujeres progresan económicamente, empiezan a querer estar con tipos que ganan lo mismo que ellas. Que en otra época las mujeres querían estar con tipos que ganaban más. Más, ¿no? claro. Y en cambio ahora se tiende cada vez más a casarse con alguien de tu mismo ingreso. Pero eso también tiene que ver, por eso son todos fenómenos multicausales. Uno dice, qué mal, pero en realidad eso tiene que ver con que las mujeres quieren relacionarse con pares sociales. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Está mal? No, bueno, pero Puede por eso que- digo, sí. me parece que ahora justamente todos estamos involuntariamente, tal vez, reunidos con pares sociales. Los colegios, hay 77 precios de colegio Sí, distintos. sí. Vos lo mandás Totalmente. al colegio que podés mandar, lo mandás al club o al country o a tu barrio, comprás un departamento en el barrio que podés pagar. Hay un lugar todavía, ¿Eh? que se van a reír, pero la cancha de fútbol sigue siendo un lugar Totalmente. donde se junta gente de casi todas las clases sociales. Sí, pero Por el está la fútbol, platea. 2 horas por semana. Y la misa, ¿sabes? Y no, cada iglesia me parece corresponde a una zona también, ¿no? Sí, Lo mismo en los templos. Es bastante interesante. Yo creo que nos podemos preguntar si esta tendencia que durante el siglo XX nos acompañó de que cada vez la gente se mezclara más, llegó a un punto límite donde la diferencia de clase es tan grande que ya quizás llegamos hasta ahí, digamos. No se puede juntar más la gente y solo se está empezando a separar un poco más. Y también, por supuesto, está la pregunta de si hoy la brecha ideológica, que en cada país tiene distintos colores, también está influyendo en si la gente se mezclaba o no. Dicho lo cual, en los años 20 tenemos de que la gente se mezclaba más, pero bueno, mezclarse más, imagínense que era todavía una sociedad segregada donde las personas negras no podían entrar a bailar al mismo lugar que las personas blancas. Claro. Así que tampoco era tan... No, pero así. yo digo, O a sea, veces cuando adivinamos si venís de casa peronista en este programa, muchas veces nos dicen, mi viejo era peronista, mi vieja era gorila, qué sé yo. Y convivían. Hoy parece como mucho más grave eso, ¿no? Bueno, eso es bastante interesante igual también, porque ese fenómeno uno lo puede atribuir a muchas cosas. Entre otras, a que antes era muy difícil que una mujer tuviera creencias, digamos, políticas muy distintas y sencillamente se las callaba y listo, ¿no? Y en general, la casa adoptaba las creencias del pater familia. Y bueno, ya está, no te peleabas mucho. Como que la subida de la conflictividad a veces tienen que ver con que hay nuevos sujetos hablando también. Sí, Eso- también puede eso ser que pasa. haya otro problema de fondo. Y ponemos a la política como excusa, ¿no? Pero las Ni hablar. familias se peleaban grosso. Las historias de familia Sí. peronista, antiperonista Pero- peleada de cuando nuestros papás y mamás eran chicos. Pero digo, ¿parejas o familias? ¿Me peleo con mi cuñado o me peleo con...? Y no sé. Eso hay que ver. Bueno. Eso hay que ver. Pero bueno, y lo último que les digo entonces sobre los años 20 es que si quieren ver un poquito más sobre el tema, para mí una película que lo refleja bastante bien, no sé si es una gran película, pero donde lo pueden ver, y en general el universo de este autor, es la película de Gran Gatsby, que la protagoniza Leo DiCaprio, y en general Scott Fitzgerald es el autor que más refleja, por un lado, esa, digamos, ese glamour, y por otro lado ya la melancolía que estaba detrás de ese glamour, que viene después de, digamos, cualquier glamour y cosa relacionada con el consumo, ¿no? Y eso también para que lo pensemos en nuestros años 20. En general, después de todo ese reviente y ese despliegue, qué sé yo, un poco viene la tristeza. Detrás de esa búsqueda de felicidad sin fin hay un poco una melancolía de algo que no se puede encontrar. Y eso ya lo sabía Scott Fitzgerald
lo sabemos nosotros cuando hablemos de la fiesta, así que les recomiendo que lo piensen. Excelente columna de Tamara Yael Tenenbaum en este jueves a las 7 de la tarde con 2 minutos en la República Argentina. Gracias, Tamara. Viene Fer Mestil en un ratito. Jugamos a Kyoshi también, aquí en Vuelta y Media. Con una mano en el corazón. Sí. De verdad te lo digo. Decime. Y a vos también. La tengo hoy. Que se imaginan cuando van a elegir una grifería. Yo pienso en todos los buenos momentos que vamos a pasar en casa cocinando, en una ducha para relajarme tranquilo, o en lo lindo que va a quedar la cocina o el baño. Desde hace 133, recién Tamara hablaba del 20, hace 100. 135, No. 130, no. 133 años, Piazza piensa en eso mismo y lo convierte en griferías y sanitarias de la mejor calidad con un diseño increíble. Por eso te acompañamos todos los días, por eso Piazza está en tu vida. La crema Dr. Selvi te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Su eficacia comprobada ha sido recomendada de generación en generación para el cuidado de paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Dr.